días. Damos gracias a Dios por esta mañana que podemos reunirnos para así alabar a nuestro Dios y también estudiar la palabra del Señor. En este día pues también estamos regocijados, estamos gozosos porque cuando termine la predicación pues vamos a tener el bautismo de nuestras hermanas y es un privilegio el poder hacerlo. El poder obedecer con el mandato del Señor de bautizar. La iglesia debe bautizar, entrenar y bautizar, y cada uno de nosotros cuando nos convertimos a Cristo debemos de ser bautizados. Así que vamos a comenzar con un momento de oración para que el Señor nos dirija. Señor, muchas gracias te damos por este momento que nos hemos reunido para así ensalzar tu nombre, darte gloria, honra, alabarte. Te rogamos, Señor, que estos cánticos pues sean de gran gozo para nosotros y que sobre todo sean para tu gloria y honra. También te rogamos que tu palabra, tú seas glorificado con el estudio de tu palabra y también con la parte del bautismo. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están congregándose. Dirígeles a los que van en camino, vienen en camino. Te rogamos, Señor, también que les guardes y te sigas obrando la salud de aquellos que están enfermos. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Misael para que nos dirija con un himno. Busquemos en nuestro escenario el himno 373. 373.
damos gracias a Dios porque el Señor nos dice, este cántico nos dice, tengo paz. Gloria a Dios. Ahora, esa paz es la paz que Dios nos da y la paz que tenemos principalmente porque estamos en paz con Dios. Y el estar en paz con Dios no es porque nosotros hayamos preparado, promovido, hecho todo lo necesario para estar con Dios, sino que Dios mismo fue el que hizo que estuviéramos en paz. Nosotros recordamos o pensamos especialmente cuando éramos muchachos, pero hay muchos adultos después de grandes lo acentúan más, y es que se ponen enemigos, se enemistan de una persona. Mi enemiguito. ¿Y cómo es el dedito, verdad? ¿Eso era amiguito o enemiguito? Enemiguito. Sí, enemiguito no me hables. Así mismo era. Entonces, y después de grande todavía, y hay esposos que dicen enemiguito, especialmente algunas esposas dicen enemiguito. Ya usted sabe, el esposo dice ya, estamos blancos. Pero nosotros vemos que la enemistad, desde siempre ha habido enemistad, desde que el hombre se enemistó con Dios, se alejó de Dios. Entonces desde ahí comenzó la enemistad. Para que una persona pueda volver cuando dos personas se hace todo el esfuerzo para que dos personas vuelvan a tener amistad, es lo que le llaman la reconciliación. Es necesario que intervenga alguien. Por lo general interviene alguien. Y nosotros vemos... Bien, entonces nosotros vemos que es necesario que intervenga. La reconciliación es cuando dos personas consiste en el acercamiento de una de las partes enemistadas. Una de las partes. Y Adán y Eva se hicieron enemigos de Dios, y Dios fue que propició la reconciliación con Adán y Eva. Porque Adán y Eva se habían ido, se escondieron. Y cuando él estaba buscándolo, como siempre lo hacía, esa amistad, esa armonía que había entre ellos, y esa comunión, y dice que hablaba con Dios, ellos hablaban con Dios, y en ese momento Dios siguió normal, caminando, buscando, y ellos estaban escondidos. Y como dijo él, bueno, me escondí porque estaba desnudo, tuve vergüenza. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras, desobedeciste. Entonces nosotros vemos que desde ese momento se rompió la comunión, se rompió la relación entre Dios y los hombres. Asimismo, cuando dos personas están enemistadas, es necesario que venga alguien para reconciliar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que el mismo Dios contra quienes nosotros, a quienes ofendimos, quienes se enemistaron de Dios, fuimos nosotros. A veces hay personas que dicen, yo siento que Dios está lejos de mí, se ha alejado. No, nosotros nos hemos alejado de Dios. Dios ha permanecido en el mismo lugar. Dice que no hay varianza en Él, Él no cambia, es Él mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Entonces nosotros vamos a ver, reconcíliese, dice el Señor en 2 Corintios, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Los Corintios capítulo 5. Vamos a ver versículos. Vamos a hacer énfasis en los versículos 20 y 21, pero vamos a ver el versículo 16 hasta el 21. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 16 a 21. Vamos a ponerlo en pie para que así leamos con todos los pulmones, y leamos todos juntos. Comencemos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, que podamos apropiárnosla y vivir por ella, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Bien, nosotros vemos que en los versículos anteriores nos habla acerca de la manera que nosotros debemos de vivir en vista de esa nueva vida, el ministerio que tenemos nosotros, cómo debemos de vivir, y el ministerio que tenemos nosotros de la reconciliación. Está hablando a los que ya han sido reconciliados con Dios. Entonces ahora ellos, no todos, debemos de ser embajadores, debemos ser ministros de la reconciliación, llevar la reconciliación por medio de la palabra, que es el Evangelio, predicar, enseñar la palabra de Dios, y con nuestro ejemplo. O sea, un embajador, dice aquí el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, un embajador es una persona que representa, de un país que representa a su país en otra nación, en otro país. Esa persona tiene que ser coherente con lo que se hace, se dice, en su país, y tiene que ser un buen representante. Por eso usted ve que llevan la cultura, enseñan la cultura, todo eso en ese otro país, promueven en el país en el área turística, promueven de cómo son su gente, ellos promueven. Ahora, la vida que debe vivir ese embajador tiene que ser acorde con su investidura. Su investidura. Aunque su país ande en manga por hombro, él tiene que tener la investidura de lo que es un embajador. Entonces, por ejemplo, vemos embajadores que cuando van a presentar sus credenciales ante el presidente de esa nación donde ellos van, están siendo embajadores, ellos, su traje blanco, habla de pureza, habla de claridad, habla de que es una persona íntegra y que su país va con las mejores intenciones. Ahora, el Señor nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes, somos los que lo representamos físicamente, porque Él no está físicamente aquí. Y nosotros, entonces dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Por lo tanto, nosotros vemos que somos aquellos que llevamos el mensaje. Nosotros no somos los que reconciliamos, llevamos el mensaje de la reconciliación que Dios obra en la vida de cada persona por medio de Cristo Jesús. Pero somos los que tenemos que llevar ese mensaje y tenemos que vivir de acuerdo al reino que representamos, al reino celestial. Tenemos que andar, vivir, hablar como verdaderos hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. Como el Señor nos dice que tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la tierra, del país donde estamos. Si usted es dominicano y también tiene otra nacionalidad, entonces tiene dos nacionalidades, pero cuando viene a Cristo tiene una tercera nacionalidad. Las otras dos nacionalidades, la dominicana o norteamericana o española, esas son temporales, pero la ciudadanía celestial del cielo es eterna. Esto es de su morada eterna. Las otras son mientras estamos aquí. Pero nosotros vemos entonces, en primer lugar, que Dios, nos vemos aquí en estos versículos, que Dios nos ha enviado a llevar el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha enviado a dar el mensaje de la reconciliación, o sea, que el acercar
el mensaje de que Dios quiere acercarse, o que acercarnos a Él por medio de Cristo Jesús. Dice el Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, por medio de Cristo, cuando venimos a Cristo, somos santificados, somos purificados en Él. Y sobre todo, como nos dice, somos declarados justos, justificados. Y la justicia de Jesucristo es pasada a nosotros, y ya nosotros, lo que nos enemistaba contra Dios, el pecado, dice que hace división entre Dios y nosotros. Como aquel hombre rico que murió y Lázaro. Y entonces él dijo, pero mira, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y aquí, porque yo estoy aquí atormentado. Y dice, no se puede pasar porque hay un abismo. Eso era en el paraíso. Cuando el paraíso, el infierno y el paraíso estaban al lado, pero luego cuando Cristo resucitó, se llevó el paraíso al cielo y ahora está, cuando uno muere en Cristo, va directamente allá. Ahora nosotros vemos, miren lo que dice en San Juan 20, 21. Vamos a buscar San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como el Padre me envió para no solamente dar el mensaje de reconciliación, sino porque yo soy el medio de la reconciliación, así yo los envío a ustedes, pero para dar el mensaje de reconciliación, para hablar de mí, que soy el medio, el único medio para reconciliar al hombre con Dios. Dice en Hechos 26, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es Dios diciéndole a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es el propósito de Dios con Pablo. Pablo ve, porque es necesario que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros estábamos en las tinieblas, en la oscuridad espiritual, estábamos en penumbra, pero el Señor nos ha dado la luz y ahora nos manda que le llevemos esa luz que hemos recibido de Cristo, que ellos también puedan, Cristo le dé esa luz que nos dio a nosotros. Y también dice que pertenecíamos al reino de Satanás sin Cristo, y ahora en Cristo pertenecemos al reino de Dios. Entonces el Señor dice a Pablo que era necesario que él hiciera eso, para eso fue que lo llamó. Y dice que era la potestad de Satanás, y ahora estamos en el reino de Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros recibimos perdón de Dios no por el esfuerzo que hagamos. No es porque yo deje de pecar, porque no hay quien nunca peque y haga el mal. Todos somos pecadores, ni podemos dejar de pecar. Entonces es que por medio de la fe en Cristo Jesús, creer que Dios tiene el poder, creer que Jesucristo tiene todo el poder para limpiar nuestros pecados, para que yo deje de vivir la vida que vivía. Es que no puedo, he intentado, no deseo. Mire, cada persona tiene una conciencia, y la conciencia le hace consciente de la realidad de su pecado. Cuando alguien va a cometer un pecado, lo sabe. No quiere hacerlo porque tiene una conciencia. No dice cómo evitarlo, no dice cómo, pero sí sabe que está mal. Eso como que no está bien. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Tú crees que yo debo hacer esto? Tal cosa. Pero la persona sabe que no debe, pero está buscando a alguien que lo apoye para hacer esto. Entonces Dios ha dado la conciencia, Dios ha dado el raciocinio, razonamiento. Dios le ha puesto un conocimiento innato de Él en el corazón. Y Dios también tiene el Espíritu Santo que convence de pecado a cada persona. Le convence cuando está
para que se arrepiente. Dice, sobre todo de la incredulidad. Vemos entonces que el Señor nos manda a nosotros a llevar el mensaje de la reconciliación. En segundo lugar, nosotros vemos que somos persuadidos, que nosotros debemos persuadir en nombre de Dios, no en nombre nuestro, no lo que yo crea, lo que yo considere, no es Dios, es en nombre de Dios. Y quien persuade, cuando habla de persuadir, es hablarle, no dejar de hablarle, pero convencer no es el hombre que lo convence. Dios no nos llama a nosotros a ir por todo el mundo y convencer, no, dar el mensaje de salvación, y el Espíritu Santo es quien convence. Por eso nosotros damos el mensaje y no insistimos, y estamos ahí, y ahí, aunque el Señor dice, fuérzalos a entrar, es dale más, explícale, no lo obligue, explícale la palabra. Entonces, vemos en 2 Corintios 5:11, mira el versículo 11, 2 Corintios 5:11, ¿qué dice? 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice que nosotros persuadimos a los hombres como alguien nos persuadió a nosotros, nos explicó a nosotros, nos dio el mensaje de la reconciliación. Ahora nosotros también tenemos que persuadir a otros. Miren en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, mira el 6:1 ahí mismo. 2 Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, él está diciendo, el apóstol Pablo, le está diciendo, no reciban en vano la gracia de Dios. Cuando usted oye el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, está diciendo, no lo reciba en vano. La gracia de Dios es por gracia, no es porque Dios tiene una obligación con nosotros, es porque Él quiere, no es porque lo merezcamos, es porque Él quiere, no es porque nosotros hemos hecho tantas obras que ahora merecemos la salvación, es porque Él quiere, no es porque nosotros ahora decimos que yo hago sacrificios, yo he hecho buenas obras, yo he dado mucho dinero, yo he dado esto, he comprado, dice es porque Dios quiere. Y Dios no quiere que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios es por la gracia de Dios que nosotros recibimos ese mensaje de salvación, y recibimos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Es Jesucristo, no es mi fe que me salva, es Jesucristo que me salva cuando yo pongo la fe en Él. Cuando yo creo en Él, creo que por recibirle tengo vida eterna. El Señor dice en 2 Crónicas 36:15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios tenía misericordia de su pueblo y tiene misericordia de toda persona. Por eso siempre al pueblo de Israel le mandaba palabra de salvación. Por eso le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que ser un ejemplo y llevar el mensaje de salvación. Por eso Él nos dice a nosotros que somos embajadores y que somos enviados con el ministerio de la reconciliación para que las personas sean salvas. No es para que nosotros tengamos algo que hacer. Es para que la persona oiga la palabra y el Espíritu Santo, con esa palabra que la persona oye, el Espíritu Santo le convence. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no oyen la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo le va a convencer? El Espíritu Santo le puede hacer entender por la creación de que existe un Dios todopoderoso, un creador. Alguien hizo todo esto. Puede creer, la conciencia le dice, mira, eso está malo, pero la conciencia no le puede explicar, no le puede decir cómo ser salvo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos dice entonces cómo la persona puede ser salva.
Si vamos a Isaías 53, vamos a ir allí, versículos 6 y 7. En Isaías 53, versículos 3 y 7. Isaías 55. Isaías 55. Versículos 6 y 7. Dice así, versículos 6 y 7 de Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento que yo no pueda hallar al Señor. Cuando una persona no puede ya hallar al Señor, cuando muere. Ya no hay oportunidad, ya murió. Pero puede quedar en una situación que no tenga manera de analizar, de razonar y llegar a la convicción, la decisión de que necesita al Señor y de aceptar a Cristo como su Salvador. Pero también puede que su corazón sea endurecido por rechazar tanto la palabra. Dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Lo bueno de todo esto es que quien está llamándonos es el Señor a nosotros. El Señor ni espera que lo llamemos, porque nadie puede ir al Señor y a llamarlo. Yo estoy buscando al Señor, no podemos. El Señor mismo nos busca a nosotros. Y dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice algo, deje el hombre su camino, deje. Tiene que haber la intención, pero que no puedo dejar de hacer aquello, lo otro. Usted tiene que tener el deseo de no continuar en esa vida de pecado. Ese es el arrepentimiento, compungimiento, tristeza por el pecado. Entonces dice, y venga al Señor. Nosotros vemos que el Señor dice en Ezequiel 18:32, no lo busquen, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Devuélvase del camino en que va y vivirá. Devuélvase del mundo para Cristo, venga a Cristo y vivirá. Entonces nosotros vemos que dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, dice Lucas 14:23. Dice el Señor, cuando aquel hombre le dijo, vete, invita para mi cena, que vengan, hay una cena, mire, hay un becerro, mire, una vaca, un toro hemos cocinado, y la boda de mi hijo, invítales. Y cuando fueron a los invitados, le llevaron su tarjeta, su invitación. Ninguno, ay, que yo tengo que hacer esto, ay, yo tengo que hacer lo otro, ninguno quiso. Dice, pues mira a ver todo el que aparezca por ahí. Y aparecieron alguna gente de la calle que no estaban vestidos no estaban invitados, pero los invitaron. Y le puso ropa de bodas. Y luego entonces comienza, y ya hemos invitado a todo el mundo. Y todavía hay espacio. Hay oportunidad. Dijo, pues mire, vaya por la calle y fuérzalo a entrar. ¿Qué tú estás haciendo? Ven, vamos para la boda. Pero no, yo no quiero. Ven, vamos para la boda. Fuérzalos a entrar. Sigue insistiendo en explicarle la palabra de Dios y orar por él. Y el Espíritu Santo va a seguir convenciéndole. Entonces, no es que lo obliguemos nosotros. Es que nosotros insistamos en que oigan la palabra. Pero a veces, con nuestra arrogancia, con nuestro ataque, considerando que somos mejores, te vas para el infierno, tú te cayó qué. A veces lo que hacemos es que lo alejamos. No es así. El Señor dice que con mansedumbre y templanza, con cariño. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos ahí en esa situación. Nosotros estuvimos presos, encarcelados, estábamos en el fango cenagoso, estábamos en el lodo, estábamos perdidos, y alguien vino con amor, con cariño, y nos abrió la Biblia, nos mostró el mensaje de salvación, con compasión, con misericordia, como Dios lo hace.
Entonces, el Espíritu Santo convenció. No es un asunto de discutir, de argumentar, es presentar el mensaje tal y como Dios, porque somos mensajeros, no somos los que decidimos. Vemos en el versículo 21 de 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo fue que Dios obró la reconciliación? Vemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue entregado en lugar tuyo, en lugar mío, para que reconciliarnos con el Padre. Su Hijo, Dios el Padre, Él mismo promovió la reconciliación. ¿Cómo? Entregando a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar de aquel con quien estaba enemistado o quien se había enemistado con Él, y entonces tomó Jesucristo nuestro lugar y ahora hemos sido amistados con Dios, pero su Hijo pagó. Su Hijo fue quien pagó. Ha sucedido en ocasiones que alguien ha hecho algo y esa persona entonces dice que fue otro, y ese otro se queda callado y asume la culpa. Y estos dos siguen amigos muy queridos y no sabe que ese fue el que le hizo el mal. Y ahora el enemigo. Por eso a veces se dice que cuando en pleito de marido y mujer nadie se mete. Porque después cuando se arreglan, están ahí acarameladitos y el otro que se metió, ahora es el enemigo. Ahora es que no sabe dónde andar. O como dicen, después quedó aquel embarrado. Y estos dos están muy bien. Entonces dicen, uno no se mete en eso. Uno puede interceder para que haya paz. Para que haya una reconciliación. Eso fue lo que mismo Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, para que usted y yo tengamos paz con Dios. Y para que tengamos la paz de Dios en nuestros corazones. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Jesucristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos, pero Jesucristo pagó por nosotros en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Dice Gálatas capítulo 3, vamos a ver, versículo 13, Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió, Él pagó el precio para que nosotros fuéramos liberados y fuéramos amistados con el Padre. Nosotros vemos entonces, dice en 1 Pedro 2:22 y 24, el cual no hizo pecado, dice Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vemos nosotros entonces que el Señor nos dice que nosotros fuimos, Él tomó nuestro lugar, Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él cargó nuestros pecados, y Él fue la justicia, su justicia nos la puso a nosotros para que nosotros ya no seamos condenados. Y dice, fuimos sanados con la herida de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, Él padeció, para que usted y yo no tengamos que sufrir en el lago de fuego. Porque dice el Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Entonces ya Cristo murió, va a haber un juicio, pero hubo un juicio cuando Cristo murió, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en el Señor, cuando pusimos nuestra fe en el Señor, cuando creímos en el Señor, hubo un juicio, y en ese mismo momento, yo que era culpable, usted que era culpable, entonces el Señor Jesucristo, nosotros reconocimos y dijimos: Señor, esa muerte, esa sustitución allí en la cruz del Calvario, yo creo que sea efectiva a mí. Yo quiero que, como tú fuiste sustituto, yo sea librado. Yo creo en esto. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento, Él le salva y le pone en paz con Dios. En tercer lugar, vemos aquí en 2 Corintios, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora que somos reconciliados con el Señor? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo debo las cosas que yo hacía, o mejor, la condición delante de Dios. Legalmente yo estaba perdido, y ahora en Cristo el Señor me ha separado para Él, me ha dado vida eterna, seguridad de salvación, me ha separado para Él. Por lo tanto, ahora debes poner tu fe en Jesucristo para que seas reconciliado con Dios por medio de Él. Tiene que poner su fe en Cristo. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo, estaba hablando de la moralidad antes, pero ahora para poder ser declarado justo es necesario por la fe en Jesucristo. No en cualquier persona, no en cualquier cosa, sino en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Romanos 3:10. Estábamos perdidos, condenados y separados de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de alcanzar, de otra vez volver a tener comunión con Dios, si no es por medio de la fe en Jesucristo. Mire Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante su redención. Y mira el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No es justo, pero Jesucristo el justo murió por nosotros, y nosotros aceptamos esa muerte, esa sustitución, esa redención. Creímos en Él, y entonces fuimos beneficiados y beneficiarios de esa gracia de Dios, de esa salvación, de esa reconciliación, de esa paz con Dios. Por esa razón es que tenemos paz con Dios, porque ya no somos enemigos. Por esa razón tenemos la paz de Dios, porque Cristo entró en nuestros corazones, y Él dijo que en Él tendremos una verdadera paz, no como el mundo la da. Entonces el Señor nos da paz cuando tenemos problemas en situaciones. Dice que la paz de Cristo, dice que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Dice cuando oramos a Él, clamamos a Él, Él viene y nos da paz en nuestra mente. Pero ¿fue por qué? Porque nosotros aceptamos que Él nos pusiera en paz consigo mismo por medio de Cristo Jesús, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí comienza todo. Entonces, ahora el amor de Cristo, ¿qué nos hace? Nos mueve a vivir para Él. El amor de Cristo nos hace vivir para Él. Mira 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15.
Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, como dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos mueve a pensar de la manera correcta, a evaluar y darnos cuenta que si Él murió por nosotros, nosotros entonces tenemos que estar dispuestos, si es necesario, a morir por Él. Y por eso dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, que ahora yo he muerto a mi vida, a mí mismo. Ya, o sea, no es lo que yo quiera hacer, sino ahora es lo que Cristo quiere hacer. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estoy aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora yo vivo para Cristo. Yo no vivo para hacer lo que... Yo soy salvo y soy salvo, ahora yo hago lo que yo quiera. No es así. Ahora hemos sido salvados por su gracia, por su misericordia. Nosotros le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Pero ahora, en agradecimiento, usted sabe lo que es eso, estar perdido para siempre, en condenación, en el lago de fuego. Y ahora estar en Cristo, tener paz en nuestros corazones, tener paz con Dios, tener paz en nuestros corazones, la paz de Dios, y tener paz con nosotros. Eso, mire qué bendición. Eso debe movernos a nosotros a vivir agradándole a Él siempre. Pero Él nos manda. No nos está diciendo, si tú quieres. Es un mandato a nosotros. Nosotros hemos sido salvados con un propósito, para ser mensajeros de la palabra de Dios. ¿Y a quién Dios estableció para que? ¿Qué institución Dios estableció para que por medio de esa institución se lleve el mensaje de salvación? La iglesia. Por eso es que debemos de congregarnos. Por eso es que debemos pertenecer a una iglesia, para servir en esa iglesia, para llevar la palabra de Dios a otros, porque otros estuvieron y nos llevaron a nosotros la palabra de salvación. La iglesia no es para ir y sentarnos y ahí y comiendo la palabra y solamente, y estamos gordos. ¿Para qué? Si no hacemos nada con esa gordura, esa fortaleza, ¿verdad? Gordura no, fortaleza. Si no hacemos nada, ¿usted cree que vamos a seguir ejercitándonos? No vamos a hacerlo. Entonces el Señor nos reconcilió, Jesucristo, con el Padre, para que nosotros llevemos frutos, para que llevemos vida nueva a otros, para que llevemos el mensaje de la reconciliación y para que nosotros vivamos para Él. El amor de Él, cuando pensamos en su amor, eso nos mueve, nos hace, dice, como dice constriñe, que nos hace estar juntos, nos hace analizar y pensar, y nos obliga a nosotros a reaccionar de que, oye, si Cristo murió por mí, ¿para qué fue? Y para que yo entonces también esté dispuesto a vivir en Él, a vivir por Él, a servirle a Él, y no vivir la vida que yo quiera, sino la que Él quiere. ¿Cuál es el propósito? Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo ha de cumplirse ese propósito si yo no estoy bajo la voluntad del Señor? Si no estoy oyendo su palabra, si no estoy cumpliendo su palabra. Pues el Señor nos llama a nosotros y le llama a usted: reconcíliate con Dios, creyendo y recibiendo a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Pero reconcíliate. Y nosotros que estamos en Cristo, tenemos que vivir constantemente en comunión con Él, y obedeciéndole a Él, y viviendo para Él, porque para eso nos reconcilió, para que le llevemos gloria y honra al Padre. Y la gloria y honra que llevamos inicialmente es por obediencia. Cuando no obedecemos, evidenciamos de que nosotros no estamos actuando como un reconciliador, como un embajador, porque el embajador obedece lo que dicen en su país, lo que le dice el presidente que debe de hacer, él debe obedecer. Nosotros somos hijos del reino celestial,
Somos miembros, ciudadanos del reino celestial, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos bajo la dirección de nuestro Rey Salvador Jesucristo, bajo el poder y el control de su Santo Espíritu. Así que nosotros, una de las maneras que nosotros mostramos, evidenciamos la obediencia al Señor, es cuando nosotros nos bautizamos. Y por esa razón, el bautismo es una evidencia de lo que ya Cristo hizo en nuestros corazones, que hemos muerto al pecado, que ya hemos renunciado al pecado y que hemos muerto con Cristo y ahora tenemos una nueva vida en Cristo para vivir para Cristo, para servir al Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante nosotros andar en vida nueva. Así que vamos a darle gracias a Dios por la bendición de habernos reconciliado con Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo, y que nosotros tuvimos que poner nuestra fe en Él. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Muchas gracias por cada uno de los hermanos, cada una de las hermanas que están acá. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad. Gracias por las visitas. Gracias te damos, Señor, que tú nos das la oportunidad de oír tu palabra y que tú nos hablas para que nosotros llevemos el mensaje de reconciliación, para que las personas se reconcilien, pasen de las tinieblas a la luz, tú los hagas pasar de las tinieblas a la luz, para que tú los hagas pasar del reino de Satanás al reino tuyo, Señor, por medio de la fe de tu amado Hijo Jesucristo, a quien tú llevaste a la cruz para que tomara nuestro lugar y así nos reconciliara contigo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno, Señor, y en quien aún no se ha reconciliado contigo, oh Señor, que públicamente diga: yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, pongo mi fe, he puesto mi fe en Cristo, y por lo tanto yo lo digo públicamente: quiero ser salvo, quiero tener la vida eterna. Oh Señor, obra en el corazón. Si en esta mañana hay alguien que dice: yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero tener paz con Dios, yo quiero que la paz de Dios esté en mi corazón. Si usted aún no ha aceptado a Cristo o se ha apartado, este es un momento donde usted puede decir: bueno, quiero reconciliarme, como dice el himno, reconciliados con Dios. ¿Quién desea en esta mañana que ha puesto su fe en Cristo y aún no se ha entregado, que no ha puesto su fe en Cristo y quiere poner su fe en Cristo, quiere confiar en Él, en confiar su vida para que Él obre en su vida, para que Él le dé vida eterna? ¿Alguien? ¿Quién dice: yo quiero que Cristo entre a mi corazón, yo quiero tener la seguridad de que cuando muera voy al cielo? Yo no quiero confiar mi vida a una religión, a una iglesia, a unas actividades u obras. Yo quiero poner mi confianza en Cristo Jesús y tener la seguridad de que Él está en mi corazón, que su Santo Espíritu está en mi corazón, porque yo le he entregado mi vida para que Él me dé vida nueva. ¿Alguien dice así? Yo quiero. ¿Desea alguien? Señor, muchas gracias te damos. Bendice a cada uno. Ora, sigue obrando en nuestras vidas. Tu Santo Espíritu siga convenciéndonos a cada uno de nosotros de situaciones donde nos hemos deslizado. Oh Señor, obra en nuestras vidas, por favor, y que cada uno tome la decisión donde esté en su casa y decir: Señor, yo quiero que tú me reconcilies contigo mismo por medio de Cristo Jesús. Yo me arrepiento y me convierto a Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas el tiempo del bautismo. Estos hermanos que van a dar testimonio de lo que Cristo hizo en sus corazones el día que aceptaron a Cristo, que confiaron en Él y lo recibieron como su Señor y Salvador personal, cuando pusieron su fe en Él. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas y que tú nos dirijas a cada uno y en los hogares a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les continúe bendiciendo. Y ahora vamos a pasar al bautismo. No vamos a transmitir la parte del bautismo. Y pues entonces vamos a terminar esta parte del servicio.